There is a house in New Orleans. They call the Bueno, pues ya estamos de regreso, vamos a dar inicio a nuestra tertulia de economía y esta noche está con nosotros don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don César. Y don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que el gobierno vincula el techo del gasto del Estado y los ayuntamientos al Producto Interior Bruto, que Rodríguez Zapatero ha autorizado emisión de deuda a 6 comunidades autónomas, 6 como si fuera una corrida, que el gobierno va a subir al 60% el valor mínimo de adjudicación de las casas embargadas, con lo cual yo no sé si eso va a ayudar al mercado o por el contrario lo va a atascar todavía más, y que por cierto el gobierno suprime la rebaja del coste de despido en las empresas, con lo cual me da la sensación de que la supuesta flexibilidad tan ansiada y tan necesitada del mercado de trabajo pues va a quedar absolutamente en nada. Pero en fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete y ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Por cierto, antes de que empiecen, don Emilio, y por eso de que hablábamos fuera de micrófono y no quisiera que se me olvide luego, y esto tiene que ver mucho con la economía, decirle que algunas de las grandes pinturas del 15 e inicios del 16 es lo más parecido a la venta por catálogo que se conocía. Es decir, aparece reflejado todo lo que vendía la ciudad. Desde vasijas, vidrios, ventanas plomadas, tapices, telas, etcétera, etcétera. La publicidad, en contra de lo que piensa la gente, en realidad empezó con el Renacimiento. Sí, de hecho realmente los mercaderes se encargaban a los grandes pintores de la época que reflejaran eso y que les reflejaran ellos, como era por ejemplo el caso del gran Vermeer, el gran maestro de la luz, que efectivamente pintaba de encargo por los mercaderes que le protegían, ¿no? Sí. O como ocurría sobre todo también con los pintores renacentistas, tanto flamencos como italianos, y realmente nos enseñaron un mundo muy distinto y un mundo que estaba progresando a base de libertad de mercado pura y dura, ¿no? Que es lo que marca realmente en gran medida los factores diferenciales, ¿no? De por qué Europa a partir del Renacimiento destaca sobre el resto del mundo, ¿no? Y recordando aquello, pues también a partir de ahí, como a través de la intervención del Estado, pues nos lo hemos ido cargando, ¿no? Sí, es cierto. En fin, esto nos llevaría lejos, aunque yo reconozco que es un tema que me parece maravilloso, pero desde luego hay algunas pinturas que podrían haberse titulado Compre en Venecia. O sea, totalmente, quiero decir, la pintura es extraordinaria, pero todo lo que aparece al final podría haber sido un catálogo que se titulara algo así como Venetian Goods o algo por el estilo. Hoy en día es verdaderamente impresionante y hay algún estudio además en esa dirección. Sí, yo de hecho recuerdo además un cuadro que vi en la Galería de los Uffizi, que hay también una copia aquí en Madrid, en el Escorial, que es el famoso cuadro del cambista y su mujer, ¿no? El del cambista y su mujer es un canto al cambio, pero hay algún otro, por ejemplo, donde todavía se conserva un cierto elemento religioso y sin embargo todo lo que aparece ya el elemento religioso queda subsumido por las ventanas emplomadas tan buenas que podían hacer, las tazas que podían vender, las jarras de metal, los muebles, las telas, etcétera, etcétera. Es decir, aquello, obras maestras, por otro lado, en cuanto a la pintura, eran catálogos de venta por correo. Podría seguir con esto porque reconozco que es un tema que me resulta muy grato, pero tenemos que aterrizar en España, donde, como ustedes saben, entre otras cosas, el gobierno ha decidido que hay 6 comunidades autónomas que se pueden endeudar. Hombre, la verdad es que cuando uno estaba escuchándole la presentación de las noticias más destacadas de hoy, lo comparaba con cualquier manual de economía política de primero o de segundo, pues es que esto es la contradicción pura y dura de lo que se enseña en las facultades, ¿no? O del más elemental sentido común. Pero además es que lo de las comunidades autónomas se echa indignante, porque esto en el fondo es un café para todos, para ocultar que lo que se quiere hacer es ayudar a 2 autonomías, ¿no? Andalucía, que está en quiebra, que la tratan de salvar los muebles como sea de cara a las próximas elecciones generales y autonómicas, que coinciden también en el tiempo, porque ya para los socialistas perder Andalucía sería ya el desastre sumum, ¿no? Y por otro lado a Cataluña, porque Convergencia y Unió es uno de los partidos sobre los que se asienta la mal llamada estabilidad de este gobierno, ¿no? Y están pidiendo ayuda en lugar de recortar gastos, por ejemplo, cerrando las embajadas catalanas en el exterior. Pues no, lo que piden es mantener todos los gastos relacionados con la política del nacionalismo, con la política del camino hacia el independentismo, y que se les autorice a emitir
deuda y además avalada por el Estado, cosa que a mí me parece un grave error. Y entonces, como sería un escándalo hacerlo solamente para estas dos autonomías, pues ¿qué hace el gobierno? Olvidarse de lo que dijo hace unos meses, olvidarse de los compromisos contraídos con los mercados y con la Unión Europea y dar café para todos, para ocultar realmente cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero esto es un verdadero error. Vamos a ver. Aquí en España tenemos un mal llamado sistema de corresponsabilidad fiscal por el cual aquella autonomía que quiera gastar más tiene el margen de subir impuestos. Ninguna de estas sube impuestos. Al final nos lo van cargando todo al Estado. Y encima están metiendo a lo que queda del fondo de pensiones de la Seguridad Social, del fondo de reserva de la Seguridad Social, a comprar deuda autonómica, sobre todo a comprar deuda autonómica catalana. Y el día de mañana Cataluña se declara independiente, repudia esa deuda, ¿y qué hacen nuestros pensionistas o los pensionistas futuros que ya van a ir mal? Exactamente, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Esa es la cuestión. ¿Qué pasa si el Estado avala la deuda catalana? La Cataluña lo repudia y la tenemos que pagar nosotros. Que eso, en ese sentido, es por donde fue... Una deuda que es superior a la de Portugal. Claro, en ese sentido fue por donde iba la presentación de la propuesta que presentaron ayer Convergencia y Unió, los diputados de Convergencia y Unió, como conclusión del debate sobre el Estado de la Nación, y que el Gobierno en principio empezó a mirar para otra parte, pero al final es sensible a ello, ya que la estabilidad de su Gobierno depende de que, entre otras cosas, le sigan apoyando los de Convergencia y Unió y están soñando con, de alguna manera, o con lo que pueda ocurrir, que nunca se sabe y demás y tal, y más con Rubalcaba de por medio, ¿no?, que el Partido Popular pues no llegue a tener mayoría absoluta, mayoría suficiente para gobernar y puedan reeditar el Frente Popular con Izquierda Unida y con los partidos nacionalistas para seguir haciendo de las suyas, ¿no? O sea, esto es lo que hay aquí detrás de todo esto, que es un auténtico escándalo. No, de todas formas, hoy desde luego el Gobierno ha aprobado varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, ligar la evolución del gasto público en función del PIB. Bien, esto es una es totalmente absurdo, porque lo que necesita España, todo el sector público en general, es reducir el gasto público, no aumentarlo. Lo que está haciendo el Gobierno, por ejemplo, es, al vincular el gasto público a la evolución del PIB, hace sus particular cálculo, establece un baremo de 9 años, los 5 anteriores, el año actual y las 3 previsiones económicas de cara al futuro de los 3 próximos ejercicios, y con esto establece una media. Bueno, la media, si a eso se le suma la inflación, que también hay que sumársela al cálculo, pues sale una media muy elevada. Es decir, tanto el Estado como las comunidades autónomas como los ayuntamientos van a poder seguir aumentando el gasto público, cuando lo que necesita España es justamente lo contrario, reducir el gasto público. Y esto engancha con el tema de, lógicamente, autorizar nuevas emisiones de deuda a las comunidades autónomas, que, por cierto, estamos asistiendo a un programa de rescates internacionales dentro de la Unión Europea, dentro de la zona euro. Tenemos el caso de Grecia, que ha sido rescatada, va a ser rescatada por segunda vez y va a terminar nuevamente en fiasco. Tenemos el caso de Irlanda y tenemos el caso de Portugal. Pero muy bien, en el caso de España, lo que estamos asistiendo, o vamos a asistir en breve, es al rescate de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y esto hoy ya lo ha aprobado el Gobierno. Ha establecido una nueva línea de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial, que no deja de ser un banco público, el banco del Estado oficial, y concede una línea de financiación por valor de 3.400 millones de euros para pagar las facturas pendientes de los ayuntamientos, que no deja de ser deuda municipal, solo que no aparece contabilizada en las cuentas públicas a nivel local, pero no deja de ser, por otro lado, un rescate, de tal forma que será el Estado, es decir, todos los contribuyentes de España, los que van a pagar las facturas de los ayuntamientos morosos, desde el de Segovia hasta el de Ávila, pasando por el de... Un momentito, el de Ávila no es moroso. Yo además quiero hacer aquí también una nueva matización. Lo ponía como ejemplo, ¿eh? Porque si no es moroso, no es moroso. Porque nuevamente esto vuelve a ser para salvar a la mayor parte de los ayuntamientos andaluces socialistas que están en quiebra y a una serie de ayuntamientos de Cataluña, gestionados en su momento por el Partido Socialista y que hoy gestiona Convergencia y Unió, y fundamentalmente el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces volvemos a lo mismo. Y a mí esto me parece que es doblemente escandaloso y creo que lo debemos denunciar muy alto. En primer lugar, porque aquí de facto lo que se está estableciendo es un sistema de territorial, ¿no?, en el cual el Estado queda supeditado a las comunidades autónomas. Totalmente. No es el Estado el que puede imponer y ordenar la política económica para el bien común, que es salir de la crisis, sino que al final el Estado lo que es el prestatario último cuando las autonomías
tienen problemas. En segundo lugar, el origen de los parlamentos y la principal función de los parlamentos a lo largo de la historia ha sido el control del gasto público y de los impuestos. Y aquí no estamos controlando ningún gasto público, porque las autonomías no están dando parte a sus ciudadanos ni explicando a sus ciudadanos en qué están gastando o malgastando ese dinero, y lo mismo los ayuntamientos, y están traspasando todo el problema al Estado con este tipo de políticas y rescates sin que comparezcan los respectivos responsables de las respectivas autonomías y ayuntamientos ante el Parlamento Nacional a que nos enteremos los españoles en qué están tirando este dinero. Los que lo tenemos que poner y los ciudadanos que viven en ese municipio o en esa comunidad autónoma. Lo cual me parece un escándalo, porque aquí lo que habría que hacer es exigir corresponsabilidad fiscal, que usted gasta, usted sube los impuestos, y si no quiere subir los impuestos, pues cierre embajadas en el exterior. Caso de Cataluña. Y en el caso de los ayuntamientos, lo que hay que hacer es dejarnos de una vez en paz de tonterías, buscar un auténtico sistema de financiación municipal en el que participen también las comunidades autónomas con transferencias hacia abajo, tanto de competencias como de recursos, y que se acabe estos recursos permanentes a que me salve el Estado y a especular con el suelo, que nos lleva a los problemas de la vivienda, que es uno de los grandes temas pendientes de la democracia y que se tenía que haber hecho una vez más o menos completado el proceso de transferencias desde el Estado hacia las autonomías. Bueno, pero como se hizo tan mal, Aznar, claro, no se hizo. Y no se hizo a cuenta del Tribunal Constitucional y de su composición, ¿no? Ese es el problema de este país, ¿no? Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa no publicitaria, sino para escuchar la lección del profesor Barea, que es uno de esos platos delicados, a pesar de todo fuertes, que nos tomamos los viernes en Economía. Es la noche de César. La lección de Barea. El 80% del PIB empresarial tiene su origen en España en la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo se financian las pequeñas y medianas empresas en España para hacer frente a sus procesos productivos? Esto es muy importante porque el crédito es para las empresas como la circulación de la sangre es para el cuerpo humano. Si no hay circulación en el cuerpo humano, la persona no vive. Si no hay crédito en un sector de la economía, principalmente la pequeña y mediana empresa, pues resulta que la economía empresarial no funciona. ¿Por qué? Pues porque el crédito a la pequeña y mediana empresa es el único que sostiene la actividad económica de esta pequeña y mediana empresa. Las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de salir a los mercados financieros emitiendo obligaciones, no pueden, no tienen ni estructura ni competencia para hacerlo. Eso requieren grandes empresas. Y en España las hay y utilizan los mercados financieros para financiarse, pero la pequeña y mediana empresa no. ¿Qué recurre? Al crédito bancario. Y son los bancos los que suministran la liquidez suficiente a la pequeña y mediana empresa para hacer frente a sus procesos productivos. Estos créditos no se conceden por la banca, algunos se exigen, si tienen dudas sobre la calidad del prestatario, pero normalmente son créditos que están basados en la confianza mutua del prestamista y el prestatario, aunque algunas veces, si el crédito es muy importante, pues se exigen también avales o se exigen garantías hipotecarias sobre los préstamos que van concediendo la banca. Todo el entramado del crédito a la pequeña y mediana empresa se estructura a través de la confianza mutua. La banca, dada la extensión que tiene en España, España es el país con más bancos, con sucursales bancarias
por habitante de Europa, es el que más bancos tiene por habitante de Europa, sucursales bancarias, pues tiene una red muy extendida por territorio, lo cual le hace conocer a las necesidades financieras que tiene la pequeña y la mediana empresa. Y se establece una relación de confianza mutua entre esa pequeña y mediana empresa y las sucursales bancarias. La gran red de bancos y cajas que tiene España a veces se ha criticado por el coste que supone las operaciones que realizan estas, coste de comisiones, coste de confianza, etc. Sin embargo, tiene una gran ventaja: el crédito llega a las empresas cualquiera que sea el lugar en que estén situados estas empresas. Junto a los créditos que da la banca, el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, instrumenta también créditos a la pequeña y mediana empresa. Pero el ICO no tiene una red bancaria. Y entonces utiliza la red bancaria para conceder estos préstamos a la pequeña y mediana empresa. Los grandes préstamos que realiza el ICO, pues sí lo hace directamente a las empresas, pero normalmente utiliza la red bancaria española, que está muy extendida, para conceder sus créditos. Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. No, pues siguiendo un poco con lo que estábamos comentando, ¿no? Asistimos a un proceso que por un lado es rescate de ayuntamientos, 3.400 millones, insisto, de financiación pública, que por cierto, veremos a ver finalmente si se devuelve o no ese dinero, porque lo que ha establecido el Gobierno es que le da un plazo de 3 años a los ayuntamientos que finalmente opten por esta vía para poder devolver el dinero. Y en caso contrario de que no lo devuelven, es que realmente el Gobierno tiene la capacidad para, o sea, lo que va a hacer es directamente descontarle de los ingresos a cuenta pues el dinero prestado. El Gobierno tiene capacidad para repartir una serie de ingresos fiscales a los ayuntamientos y por lo tanto se comprometa que dentro de 3 años pues empezará a descontar ese dinero del reparto de impuestos municipales en caso de que finalmente pues esos ayuntamientos no puedan devolverlo. Pero vamos, de aquí a 3 años pueden pasar muchas cosas y veremos entonces cómo está la situación. Pero hoy por hoy no deja de ser un rescate para ayuntamientos morosos. Y por otro lado, asistimos al mismo tiempo a un rescate de comunidades autónomas. Si finalmente, como bien ha explicado don Emilio, se lleva a cabo pues la propuesta de CIU, que consiste básicamente en que el Estado garantice, avale la emisión de deuda autonómica, que hasta el momento no está avalada de forma explícita, pero sí de forma implícita. Lo que pasa que ahora lo que pretenden es que se ponga por escrito ese aval y al mismo tiempo que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que para entendernos es la hucha de las pensiones y que asciende a unos 80.000 millones de euros, sirva para comprar no solo deuda pública del Estado, sino también deuda pública autonómica. Y con ello, las comunidades autónomas que están muy endeudadas lo que pretenden es reducir su coste de financiación. Es decir, que no tengan que emitir, como han hecho algunas, como por ejemplo Cataluña y la Comunidad Valenciana, los famosos bonos patrióticos. Y es que hay que recordar que esos bonos patrióticos, que son deuda pública que se vende a particulares, tienen un tipo de interés, una rentabilidad excesivamente alta. Porque, por un lado, el tipo de interés que ofrecen a los particulares es del 4 y pico %, pero al mismo tiempo establecen una comisión para las entidades financieras del 3%, con lo cual al final en realidad lo que está pagando la comunidad autónoma por esa deuda pública, por ese bono patriótico, es una rentabilidad del 7,2%, 7 y pico % al año, a un año. Es decir, es una rentabilidad incluso superior, bueno, superior hace algunos meses a la rentabilidad que ofrecían los bonos griegos, lo cual es un síntoma inequívoco del riesgo que implica esa emisión de deuda pública. Puesto que las comunidades autónomas son conscientes de que no pueden seguir financiándose a ese elevadísimo coste, lo que están tratando de exigir al Gobierno es un rescate por la puerta de atrás, como avalando esa emisión de deuda pública por parte del Estado y que la Seguridad Social
compre deuda pública. Bueno, pues aquí tenemos, asistimos al rescate internacional a nivel de la zona euro y aquí en España asistimos al rescate de administraciones regionales. Lo que ocurre es que aquí hay una cosa que es muy grave, porque el gobierno, al menos, o el Estado, al menos tal y como lo está dejando José Luis Rodríguez Zapatero, y no tiene capacidad para imponerse ni al ayuntamiento más mediocre, más mediano de cualquier lugar de España, mucho menos a un ayuntamiento grande o una autonomía, si de repente decide no devolver este dinero. Entonces, ¿qué pasa? Primero con el fondo de las pensiones, ¿no? Y después con los avales. Es decir, esto es un elemento que es extremadamente peligroso, porque uno puede avalar, digamos, en determinadas circunstancias extraordinarias y poniendo una serie de condiciones. Pero ¿qué condiciones se les está poniendo a estos señores? En segundo lugar, no olvidemos también que se está avalando a una comunidad autónoma que está constantemente manifestando una deslealtad institucional hacia las instituciones de este país, hacia el resto del país, una insolidaridad hacia un egoísmo, y que está hablando abiertamente de caminar hacia la autodeterminación, y le vamos a avalar. Bueno, pero lo grave del asunto, porque claro, esto además es para echarse a llorar. Lo grave del asunto es que hay una encuesta y el 43% se declaran partidarios de la independencia y luego el 70% dice que el lugar de Cataluña es dentro de España. Eso demuestra la esquizofrenia en la que se vive en ese país, Yo ¿no? creo o en ese territorio, mejor dicho. Yo creo que eso lo que demuestra es que tanto en Cataluña como en las Vascongadas, donde existen partidos nacionalistas partiendo el bacalao desde hace décadas, aplican la regla de Franco de no se meta usted en política. Sí. Lo que es terrible, porque vamos a ver, si la mayoría de los catalanes o de los vascos, fundamentalmente por no buscarse líos, por cobardía, por ser acomodaticios, etcétera, etcétera, han decidido que no se van a meter en política y que el día que hay que votar el referéndum inconstitucional de Cataluña prefieren irse a la playa y todo lo demás, yo lo entiendo. Pero que los demás tengamos que pagar sus facturas me parece excesivo. Claro, es que yo por eso insisto en la denuncia, porque decir a Cataluña yo creo que no se le debe de avalar de entrada. O sea, yo estoy convencido de que vamos, ni un euro. Ni un euro, o sea, y si tienen problemas que cierren embajadas y que acaben con la política de inmersión lingüística y de subvencionar el catalán en el Perú. Pero puestos a que se tenga que avalar, lo que tiene que haber es el compromiso de Cataluña, explícito con España. ¿Se les ha pedido eso? No. Pero claro, como estamos con el mercadeo permanente de José Luis Rodríguez Zapatero, con sus devaneos con los nacionalistas, para seguir jugando unos meses más a presidente del gobierno, a presidente de este país, pues estamos en la que estamos. Y el día de mañana, ¿qué va a pasar con estos bonos avalados si Cataluña decide ser independiente? Pues ¿qué va a hacer? Repudiarlos y que los paguen los tontos de los españoles o de los castellanos, como dirán ellos, ¿no? Sí. Directamente. Por eso a mí me parece que todo esto es una irresponsabilidad. Y además es que esto es luego como lo de los clubs de fútbol, ¿no? Cuando cada cierto tiempo tenían problemas, estaban en quiebra, llegaba el Estado, los rescataba, no se ponía orden en el tema y entonces volvían y al cabo de los años estábamos otra vez en una segunda operación, en el punto de partida y en el círculo vicioso, y esto es lo mismo. Y esto es lo mismo. Entonces, a mí me parece que, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta que lo que hay que hacer son temas de muy de fondo, creo que lo primero que habría que hacer es disolver ya las Cortes, ir a elecciones generales y a partir de ahí el próximo gobierno que establezca un nuevo plan de financiación autonómica, un verdadero plan de financiación municipal y, sobre todo, un nuevo esquema de vertebración territorial de este país en todos los sentidos. Y si para eso hay que cambiar la Constitución, que se cambie. Pero lo que no se puede hacer es que unos determinados señores, influidos por los nacionalistas, desde el Tribunal Constitucional estén al servicio del gobernante de turno, descomponiendo por completo este país. Este país ya está por completo descosido, pues ahora habrá que ver cómo lo volvemos a coser. Pero volviéndolo a coser... Vamos a hacer una pausa y regresamos y le devuelvo el uso de la palabra. Regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Sí, no, yo lo que quería decir es que en el fondo todo esto de andar ahora aquí salvando ayuntamientos, autonomías y demás, es de no haber hecho bien todo el proceso de vertebración territorial y de descentralización de competencias, ¿no? Entonces,
yo creo que para poder resolver los problemas financieros, evidentemente hay que hablar de un nuevo sistema de financiación autonómica, evidentemente con su corresponsabilidad fiscal, evidentemente hay que hablar de un sistema de financiación local, pero todo eso tiene que ir integrado necesariamente en un proceso de volver a de revertebración del Estado español, ¿no? En el que al final el Estado, el Gobierno central y el Parlamento soberano tengan la última palabra. Y sea un sistema de descentralización hacia abajo. Y mientras no hagamos eso, vamos a estar aquí jugando al final siempre, o van a estar jugando siempre los políticos, los de un signo y los de otro, con el bolsillo de todos los españoles. Y eso es intolerable. De todas formas, más allá del rediseño de la estructura territorial de España, yo creo que hay un tema de fondo que es un tema de riesgo moral. Es decir, de lo que estamos hablando aquí al fin y al cabo es de redistribuir las pérdidas y estamos hablando de transferir deudas. Si observamos, por ejemplo, el caso de Grecia, el caso de Grecia es patente. Lo que se está haciendo básicamente es tratar de rescatar a un país, o mejor dicho, a los acreedores de ese país, pero bueno, para simplificarlo, están tratando de rescatar a Grecia, Alemania, Francia, fundamentalmente los contribuyentes alemanes y franceses, con el dinero de los contribuyentes alemanes y franceses, tratar de rescatar a Grecia porque al fin y al cabo el dinero que debe Grecia es a sus bancos, ¿no? A los bancos franceses y alemanes básicamente. Pero lo curioso aquí es que el problema lo tiene Grecia, es decir, Grecia ha cometido una gran irresponsabilidad. El Estado heno es elefantiásico, pesa casi el 50% del PIB nacional. Veíamos esta semana en un amplio reportaje cómo funciona realmente el Estado heno. Por ejemplo, todos los huérfanos de funcionarios cobran una pensión vitalicia de 1.000 euros al mes. Los funcionarios, bueno, no solo los funcionarios, un amplísimo número de trabajadores se jubilaba a la edad de 50 años, desde peluqueros hasta hasta funcionarios mismamente. Los conductores de los trenes de la Renfe griega también se jubilaban con 50 años y ganaban de media unos 65.000 euros al año, es decir, lo que gana prácticamente un alto ejecutivo, un ejecutivo de alto rango en España, y así con todo. Es decir, Grecia se ha metido en una oleada de gasto totalmente insostenible, no es de ahora, sino desde hace muchísimos años. Y claro, cuando surge este debate se suele acusar a Merkel de insolidaria, cuando es todo lo contrario. Lo que trata de hacer Merkel es, bueno, pues de recuperar el dinero, es decir, que los griegos finalmente paguen lo que deben, y para ello, lógicamente, van a tener que reducir el peso del Estado. Pero al fin y al cabo también es inmoral, es decir, en el sentido de que finalmente son los contribuyentes alemanes los que van a pagar la factura para evitar que los bancos sufran, que son los que deberían sufrir por haber prestado ese dinero. En el caso de España sucede algo similar. Ahora sucede con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Es decir, en lugar de que sea el gobierno autonómico de turno el responsable de los atropellos cometidos con el tema del gasto público, el despilfarro a manos llenas que se ha producido durante estos últimos años, no. Lo que hace el Estado es trata de rescatar a estas comunidades autónomas y estos ayuntamientos para que finalmente se redistribuyan las pérdidas por toda la sociedad, es decir, que paguen todos los contribuyentes españoles. Y aparte de esto, hay un tema que también ha salido hoy y que está también relacionado, que es la dación en pago de facto. Pero que es que está... eso, don Manuel, si me va a permitir usted, lo que creo que pasa en cierto modo es que los árboles tampoco nos están dejando ver el bosque, y me explico, ¿no? Es decir, ya sabemos que Zapatero comete todo tipo de atrocidades económicas. Lo que pasa es que normalmente las ha ido cometiendo una detrás de otra, de forma continua. Pero aquí, cuando uno ve las noticias económicas de hoy, lo que sé es un auténtico tropel de atrocidades económicas, que no ha sido normal en este gobierno. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que como los mercados se han tranquilizado una vez que se ha aprobado por parte de los griegos el cumplir con las condiciones que les pone el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea para acceder al rescate, y se han tranquilizado, pues el gobierno de repente se ha sentido liberado y, como una empresa que estalla, acaba de sacar todo lo que tenía
a ir retenido de golpe. Porque es que las noticias que vamos viendo son de disparate. El gobierno vincula el techo de gasto del Estado y los ayuntamientos al PIB. El gobierno autoriza emisión de deuda en las autonomías. El ICO pagará no sé cuánto a los ayuntamientos. El gobierno sube al 60% el valor mínimo de adjudicación de las casas embargadas que se van a cargar, o sea, el sector inmobiliario definitivamente. Aquí aparece una noticia de rodilla y luego seguimos. El gobierno suprime la rebaja del coste del despido para las empresas que no sé cómo piensan crear empleo. Es decir, todo esto en tropel hoy, una vez que se han tranquilizado los mercados, ¿no?, después de que se ha resuelto, teóricamente, al menos sobre el papel, el problema griego. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, en el fondo, ya no es ni el riesgo moral de las autonomías ni nada por el estilo. Que al final es el sistema y, sobre todo, José Luis Rodríguez Zapatero. Porque todo esto son patadas a todo lo poquito que se había progresado en la política de saneamiento fiscal y de saneamiento económico en general de España para salir de una crisis tan profunda como la que estamos. Y todo esto es marcha atrás o agravar todavía los problemas. Y luego estaba esperando el gobierno es a que se tranquilizaran los mercados para volver a hacer de las mismas. Entonces, y ese es el auténtico, el bosque que los árboles individuales no nos estaban dejando ver. Y todo lo demás al final es, podemos hacer muchas denuncias de lo de las autonomías, y usted tiene razón en todos sus argumentos, y en lo del ICO, y en todo lo demás. Pero el problema ya general es que este gobierno quiere que esto sea así. Es decir, que nos va a hundir definitivamente por las razones ideológicas y por las cosas que le pasen al señor José Luis Rodríguez Zapatero por su cabeza. Pero de todas formas, cuando me refiero a riesgo moral, es que efectivamente, si observamos caso por caso, el riesgo es el mismo, y no solo en España, sino a nivel general. ¿Por qué hay que rescatar los bancos alemanes y franceses? Los bancos alemanes y franceses deberían pagar por haber prestado dinero de forma irresponsable a Grecia, o no haber evaluado los riesgos que supone prestar dinero a Grecia. De hecho, en este segundo plan de rescate van a afrontar pérdidas parciales, pero pérdidas al fin y al cabo, porque se va a adoptar por una refinanciación. Pero el rescatarlos hasta ahora ha supuesto, pues evidentemente, un error y desde luego un fallo desde el punto de vista moral. El rescatar a comunidades autónomas y ayuntamientos, exactamente igual. En lugar de castigar a los culpables de esta situación, se castiga a todos los contribuyentes para que paguen entre todos la factura. En el caso de las hipotecas, en esto de la dación en pago, sucede exactamente lo mismo. Ahora, desde el movimiento 15M hasta muchísimos gente, la mayoría de la población apoya la dación en pago, y la que no se da, desde mi punto de vista, yo creo que es un error. Entre otras cosas porque la dación en pago se puede aprobar de cara al futuro, pero en ningún caso cambiar las reglas de juego en medio de la partida, porque eso supone una gran inseguridad jurídica. Es una auténtica aberración. Que, por cierto, es lo que proponía el movimiento 15M, insisto, una amnistía hipotecaria en toda regla, de tal forma que se perdone las deudas hipotecarias a todo el mundo. Bien, y yo me pregunto, y cuando existía en España una gran burbuja inmobiliaria, la gente que se enriqueció comprando y vendiendo pisos, ¿qué pasa? Porque entonces también podríamos reclamarles los beneficios de esas operaciones. Sin embargo, ahora que vienen mal dadas, resulta que la gente que ha hecho una mala operación y que por lo tanto va a perder dinero, o va a perder su casa y aún va a seguir endeudada porque adeuda todavía dinero a los bancos, a esa gente hay que rescatarla. Pues no, señores, es que estamos hablando de rescates masivos sin ton ni son. Y es un auténtico error. Se puede decir que hay dación en pago de cara al futuro, pero lo que no se puede cambiar son las reglas de juego a mitad de partida, porque subir el umbral del 50 al 60% no es mucho, pero desde luego supone unos cuantos miles de euros a la hora de un proceso de ejecución hipotecaria, porque evidentemente el 50% del valor es subir un 10% y, lógicamente, dependerá de la deuda que queda pendiente. Pero, evidentemente, una persona que ha perdido su casa, pues, lógicamente, ahora se verá ciertamente compensada. Y, al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado una segunda medida que consiste en imposibilitar que el banco se pueda quedar con una parte sustancial del salario, de tal forma que los mileuristas prácticamente quedan blindados ante la ejecución de hipotecas. Bien. ¿Y qué pasa con los depositantes? Porque al fin y al cabo el dinero es prestado por los depositantes de esos bancos. Pero independientemente de eso, insisto, es un problema de riesgo moral. Es algo totalmente inmoral que parece que nadie puede perder. Hay que rescatar a la banca con dinero público, hay que rescatar a los países con dinero público, hay que rescatar a los hipotecados con dinero público, y
En definitiva, se pueden privatizar los beneficios, pero sin embargo las pérdidas siempre se socializan. Vamos a ver. Eso creo que no es capitalismo. Yo creo que Le doy aquí 30 hay segundos porque Sí. ha llegado don Lorenzo. Simplemente dos cuestiones. Una, a mí me parece que lo de subir el valor mínimo de adjudicación de las casas embargadas es un auténtico disparate. Yo también Subirlo lo del creo. 50 al 60% porque al final las casas no se van a vender, la deuda va a seguir ahí permanentemente. Y con esto seguramente además es que la casa no vale eso ya. y no vale eso, porque además habrá que ver sobre qué valor se establece esto y si la gente está dispuesta a pagarla, con lo cual vamos a seguir atascando el necesario ajuste del sector inmobiliario. El tema está, para mí, la cuestión fundamental en lo del tema de los embargos de los sueldos y las hipotecas, porque es verdad que los ahorradores y demás pues van a tener que pagar esto, pero el banco sabía muy bien a quién estaba dando el dinero y en qué condiciones de inseguridad, y por tanto será el banco el que tenga que responder de ello ante sus accionistas, entre los ahorradores, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que hay que impulsar la idea americana de que la gente que entra en quiebra debe de tener una segunda oportunidad, y para eso creo necesario que se apruebe el que la dación de la casa, de la vivienda, en caso de impago de hipoteca, libere de la deuda y que la gente tenga un mínimo para vivir, ¿no? O sea, porque aquí todo lo que usted dice tiene razón, pero es que al final lo que han hecho los bancos ha sido dar créditos de forma imprudente. Te daban pasabas por la puerta y te daban un crédito sin preguntarte quién era ni si lo podías pagar. Totalmente ¿o no? de acuerdo. Entonces, que respondan de ello, pero lo que no se puede hacer tampoco, entiendo yo, es que la gente no tenga un mínimo para vivir. Ahora, que ese mínimo tengan que ser los 961 euros, eso ya empieza también a ser discutible, ¿no? ¿Cuál es el mínimo necesario para vivir? Porque no es lo mismo un individuo de 45 años en paro, que además lo va a tener bastante difícil para volver a encontrar trabajo, que el milurista. Porque el milurista probablemente no tendría ni comprada la casa. Lo que pasa es que aquí lo único que se está generando es un precedente por el cual le va a invitar a todo el mundo a dejar de pagar la hipoteca. Ese es el peligro real, ¿no? Y eso es lo que no ha medido las consecuencias el gobierno. Pues ahora si esto se generaliza, la gente deja sin pagar la hipoteca, ¿y qué hacemos con un sistema financiero que está todavía pendiente de reforma? Bueno, y Si no es que, solamente eso. por eso digo que, bueno, ¿por y qué más tendría cosas. usted que pagar ahora y por qué tendría que pagar en el futuro si ya existe una experiencia de que no se paga? Claro. O sea, es que esa es la canción. Quiero decir, vamos a ver, seguramente habría que hacer una reforma de cara al futuro en el sentido de que la dación en pago resuelva el contrato hipotecario, Para los lo créditos resuelva casi futuros sí que todo, se etcétera, puede, claro. y en eso estamos de acuerdo muchos. Pero hombre, usted lo que no puede hacer ahora mismo es decir, no, aquí no paga nadie. Porque es que Es que a es la lo que está vuelta de haciendo 5 o este 10 gobierno. años vamos a volver a la misma situación. Es decir, Claro. la gente de pronto decide que no paga en la idea de que cuando ya seamos muchos los que no pagamos, no les va a quedar más remedio que admitir que aquí no paga nadie. Es que el problema es que esto es lo que está haciendo el gobierno. Es decir, aquí no paga nadie y encima si me embargan la casa no la pueden vender por menos de X dinero, con independencia de que eso ya es irreal y nadie lo va a comprar, y para eso te compras tal y tú encima sigues debiendo un montón de dinero, etcétera, etcétera. Es que lo que digo, todo esto es una tropelía de disparates que ha hecho este gobierno. En cuanto se ha resuelto el tema griego, Zapatero ha vuelto a las andadas y hay que ver de qué manera, porque esto tiene calado. Bueno. Don Lorenzo, ¿cómo viene la prensa de mañana? Que no le han dejado a usted tiempo. La verdad es que 5 Ya se lo días digo. coincide plenamente con todo lo que han dicho ustedes. El IBEX se sacude los miedos. Eso me preocupa. No, lo digo obviamente con ironía. No, lo dice con ironía, Dicen que no se hombre. entiende en la televisión ni en la radio, y se entiende. Yo creo que con ironía entiende, yo lo he captado, el vamos. IBEX se sacude los miedos y suma un 7% en la semana. Parece que está diciendo el diario de Prisa. Muy bien. Compre usted acciones y fórrese. El Ejecutivo suaviza las condiciones de subasta de una casa embargada. Por supuesto, el análisis que hacen ustedes ni se lo plantean. Por cierto, que yo creo que prácticamente el tema de los embargos es una medida completamente electoral, ¿no? Y coincido en que estas tropelías tienen un tinte electoral muy claro, ¿no? Se llama populismo, don Lorenzo. Sí, sí. Eso es lo que hacía el líder de la oposición griega, que fue el que empezó a crear el problema actual. Creo que vamos a cambiar la bandera y la vamos a poner, en lugar de ser roja y amarilla, creo que la vamos a poner directamente azul y blanca. El Economista, la directiva de la SGAE detenida por una estafa de 400 millones de euros. Expansión, también dice Bautista, y otros 8 miembros de la SGAE detenidos por presunto desvío de fondos. Bueno, el Libre Mercado dice ¿por qué la gente odia a la SGAE? Historial de abusos. Aquí tenemos a Manuel Llamas, Sí, sí, que ha sí. hecho un seguimiento pues prácticamente desde que entró en esta casa. Han hecho de todo los de la SGAE, desde multar a gente por tararear una canción hasta cobrar en una verbena celebrada para recaudar fondos por Haití. Luego se echaron
bueno, decidieron dar marcha atrás después de todo lo que había pasado. La Tuna también ha sido... Sí, a la Tuna por cantar Fonseca sí, le han multado. por cantar, exactamente. Sí, pagar Luego, derechos de en los autor. autobuses, en los viajes, metían inspectores para que vigilaran qué tipo de música se ponía en los propios autobuses. Se aprovecharon de un festival en favor de una pobre criatura que tenía el Exactamente. síndrome de Alexander Exactamente. para cobrar, que yo creo que es de lo más miserable que se me puede pasar por la cabeza, Las titucas y Gasterin en las bodas, bueno, podría seguir. donde a veces han empleado como agentes informativos a familiares de uno de los Exactamente. novios. Es que esto Y, de verdad y en es alguna algo ocasión increíble. alguno ha ido ya comido de gorra. Además, Sí, de esto que a veces sucede en las Es bodas, que- que dice, ¿y usted qué parte de quién viene? Dice, yo del novio. Lo de las GAE se parece a la película esta de La vida de los otros, la verdad. sí, realmente, Con, realmente. con los auriculares y la oreja en la pared. Realmente, sí. Bueno, yo la verdad es que todas las noticias que han dicho, la que más me preocupa es una que quizás no he recogido antes porque se me ha pasado. Sebastián asegura que la luz no volverá a subir en todo 2011. Pues yo lo aseguro, hace unos meses Bueno, se ha vuelto a subir. pues eso- O sea que vamos a prepararnos, bolsillo, vamos. porque la subida va a ser... Bueno. Preparen estufas de butano, preparen Caray. estufas de butano. Y bueno, el gobierno también prepara el rescate de comunidades autónomas y ayuntamientos morosos, no solo con las medidas que se han planteado hoy, sino que habrá muchas más. Y también destacan, don César, lo de Strauss-Kahn, que el juez retira el arresto domiciliario a Strauss-Kahn, no tiene pasaporte. Bien. Lo digo por si alguno estaba preocupado, pueden dormir tranquilos. No, a mí lo que me preocupa es que le retiren después, más adelante, el arresto a Teddy Bautista. De todos modos, Teddy Bautista no sé si le saldrá con pasaporte o no. de todas formas, lo de Teddy Bautista va a traer cola porque, cuidado, la investigación ahora se cierne sobre las GAE, pero en realidad, si a poco que empiece anticorrupción a investigar el resto de entidades de gestión, que por cierto es un auténtico oligopolio, son Totalmente. siete entidades de gestión que cuentan con la autorización expresa del gobierno para poder recaudar dinero de esta forma, a través de canon digital y este tipo de derechos de autor. O sea que cuidado porque esto puede tener repercusiones a más largo plazo y extenderse a todo el sistema. Y por cierto, me A mí gustaría... lo que me preocupa es que investigando la Fiscalía Anticorrupción, Teddy Bautista sale libre. Está la Audiencia Nacional también, confiamos en la Audiencia Nacional. Yo creo que... La herencia de Jiménez Villalejo, del tío de Trini. Yo no sé si ingresará en la cárcel o no. Desde luego, siempre hay que hablar como Entre 6 meses, presunto de 6 meses a delito. 6 años Presunto sería. delito, pero creo que tal y como se ha efectuado la intervención de la sede de las GAE, la cosa, desde luego, apunta maneras y creo que en este caso el juez se ha mostrado bastante expeditivo en este asunto. Veremos en qué termina, pero de todas formas, simplemente un apunte con respecto a cómo comenzaba esta tertulia, don César. Qué diferente cómo se trataba el arte de entonces, hace siglos, de cómo se ejerce ahora, en donde ahora existe una sociedad de gestión en España en donde recaudan directamente de forma impositiva y obligatoria dinero a todo tipo de eventos, desde empresas hasta particulares, y en la época de hace algunos siglos el mecenazgo y la aportación privada a los artistas de entonces, desde pintores hasta escultores, pues se realizaba a través de actividades sobre todo privadas y financiación privada. Y esto, sin embargo, el sistema del canon digital es a través de un impuesto que, aunque no se quiera decir impuesto porque no lo aplica un sector público, un organismo público, las GAE como tal recauda impuestos. Es una hacienda del arte. Sí, de todas formas, no cree usted que lo del mecenazgo era tan fácil. Complicado. Que Eso del mecenazgo tú no lo han estabas aprendido. tan tranquilo haciendo tus cosas y de pronto se empeñaba el Papa en que tenías que hacer las estatuas de toda la familia y, en fin, las que hacías porque te daba tiempo estaba bien, porque claro, cuando Miguel Ángel se puso a echar cuentas le salían 400 y pico años pegándole martillazos al mármol, ¿eh? Menos mal que lo sacaron para pintar la Capilla Sixtina, que tampoco quería pintar, o sea que... Y que Pero no, tuvo- es que esto del mecenazgo... no sonaba Paquito Chocolatero, ¿no? Cuando estaba Miguel Ángel. No creo. No, quiero decir que, claro, al final no cabe la menor duda de que todos nos hemos beneficiado de lo que había, ¿no? Pero claro, cuando de pronto a Miguel Ángel le dicen, deje usted de hacer lo que está haciendo, Y se va a poner- que se va a dedicar a hacer las sepulturas de la familia, ¿no? Y el otro empieza a hacer cálculos y dice, pues, vamos a hacer aquí las sepulturas de la familia, vamos, me va a pillar el próximo milenio, ¿no? O sea, Y las pinturas y tal, ¿no? Y en las pinturas, así no me además- extraña que la película que retrata las relaciones entre Miguel Ángel y el Papa Julio II II se llame precisamente El tormento y el éxtasis. no, en inglés era la agonía y el éxtasis. Ajá. Y por cierto, hay que reconocer que Miguel Ángel se vengó porque las pinturas de la Capilla Sixtina están llenas de mensajes antipapales. Sí, de sí. entrada,
vamos a ver, ahora, tal y como se entra ahora no se ve, pero la entrada inicial de la Capilla Sixtina era un personaje haciendo la higa al Papa. O sea, eso era el inicio, ¿eh? Y luego hay otras claves de la Capilla Sixtina tremendas. Por ejemplo, Amán, al que están ahorcando por ser un personaje siniestro en el Antiguo Testamento, va con los colores papales. O sea, Miguel Ángel acabó hasta el gorro, ¿eh? Lo que pasa es que es maravilloso lo que pintó, ¿eh? Pero se despachó a gusto, también hay que decirlo. En fin, no, don Manuel, don Emilio, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Ustedes no se nos vayan porque tenemos pausa publicitaria. Nuestro siguiente respiro de cultura es el respiro de cultura más interesante de la semana, el del viernes, y vamos a seguir hablando de cosas interesantísimas, ya lo verán.